Yo soy el pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema de la salvación. Esto es la lección número 3. Aquí otra vez estoy con estos hermanos, el hermano Juan Redicop y también el hermano Miguel Tinoco. Vamos a continuar, hermanos. Ya hemos pasado unos puntos que yo siento que son muy importantes. Sí. En la anterior lección, la última parte fue de la tristeza según Dios, que si una persona llega al arrepentimiento es porque Dios lo está haciendo triste, lo está despertando a su condición. Y ahora vamos a ver lo siguiente, y eso es cuando una persona ya ha pasado por estos pasos y ha llegado a un punto donde se sienta mal y está dispuesto a dejar sus pecados, ya sabe que el culpable es él. ¿Cuántos pecados le está perdonando Dios? ¿Todos? ¿O cómo está eso? Mira que tenemos un verso que nos va a ayudar mucho. Eso es en San Juan, capítulo 8, verso 11. Sí. Y también otro en San Juan 5, 14. Vamos a leer esos versos, y esto es un punto muy importante porque aquí vemos que Jesús le está perdonando a unas personas, y es tan importante lo que le está diciendo. Después de perdonar. Después de perdonarlos. Así es. San Dice Juan en Juan 8:11. 8:11. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí, Esto es tan bonito. Sí. muy bonito. Dios, aquí esta persona ha llegado a un punto donde Dios le está perdonando y le dice: tus pecados son perdonados, Sí. ve y no peques más. Entonces la pregunta aquí sería, si Jesucristo, el Dios del cielo, Sí. está perdonando a una persona o ha perdonado a una persona y le está diciendo, le está dando un mandamiento, un mandato: Sí. ve y no peques más. Aquí la pregunta es: Aquí la pregunta es ¿es posible? posible? Exacto. ¿Es posible hacer? ¿Cómo que va a ser posible aquí en el mundo? Porque aquí Jesús lo dijo. Entonces la pregunta sería, ¿es posible guardar los mandamientos de Dios? Porque esto fue un mandamiento. Y una cosa sabemos, que Él nunca nos va a mandar a hacer algo que no se pueda Porque hacer. es justo, Claro. Él es fiel. Porque hay otro verso, me que es en primera de Juan, me que es en el capítulo 5, donde dice que los mandamientos de Dios son algo como, en mis palabras, son fáciles. Sí. Son algo que No uno es puede hacer difícil. fácil. No es algo difícil. Sí. Y aquí podemos ver que le está diciendo algo que la mayoría de los predicadores hoy en día van a hacer exactamente lo contrario. Exactamente. No van a predicar como dijo Jesús, ¿verdad? Ellos como que están diciendo, bueno, siempre vamos a seguir en el pecado. Siempre vas a caer otra vez, vas a caer otra vez. Y aquí vemos eso. Hay otro verso que también quiero ver. Queremos ver aquí en San Juan 5, 14. Es muy similar, pero podemos ver eso muy bien. también, que 5, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Tan bonito. Sí. Entonces la pregunta sería aquí, cuando Dios nos está salvando a nosotros, nos está perdonando nuestros pecados, ya después que hemos pasado por los pasos, hemos pasado por la tristeza según Dios, y nos está diciendo lo mismo a nosotros. Sí. Dios, Jesucristo está diciendo realmente a cada persona que Él perdona, le da el mismo mandamiento. Sí. El Ve, mismo. Y no peques mira, más. yo te he hablado, tú me has escuchado. Sí. Tú has pasado por la tristeza según Dios, te has arrepentido. Ahora Yo te perdono, yo te lavo, te voy a lavar. Sí. Ahora ve, viva y no peques más. peques. Y realmente esas sí son las buenas nuevas, ¿verdad? Son las buenas Porque nuevas. de otra manera realmente yo no encuentro que es un mensaje de buenas nuevas, como dice la Escritura. Sí. Si pues nos sentimos tan mal del pecado y todo eso, y nos metió en una situación tan triste y así, y luego Dios nos perdona, Claro. y nos lava y todo bien. Y qué triste el mensaje, decir, pero no más que te preparas, mañana vas a caer otra vez. Nah.
Eso ni Eso no, sería, no Exactamente. son buenas nuevas. ni sería un mensaje de buenas nuevas. Eso sería como si una persona está en la cárcel por ahí en Sí. su sala y alguien viene y dice, te Tengo voy a, buenas. voy a abrir la puerta para que seas libre, Sí. pero te tienes que quedar. O, Eso, o mañana te van a agarrar otra vez. o mañana te van a agarrar otra vez, te van a matar otra vez. Sí. Porque el pecado realmente es una esclavitud. Sí, exactamente. Sí. Pero para ser libres, porque Jesucristo aquí vemos claramente que no quiere que nosotros volvemos al pecado. Entonces la pregunta sería, ¿es posible de quedarnos libre del pecado, vivir una vida santa y libre de pecado? Vamos a leer otro verso en 1 de Juan 3:9, Sí. que se me hace que es muy importante, que nos va a ayudar mucho con este pensamiento. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, Todo el que ha pasado por la tristeza según Dios, por todo el proceso del que por todo el hablábamos proceso ahorita, que hemos hablado, sí, no peca. no peca. Esto es claro. un hombre. Esto ya no es Jesucristo que está diciendo esto. Ahora sí ya es un Esto es un apóstol. hombre. Y ya Sí. muchos años después Sí, Sí. que él andaba con Jesucristo, está escribiendo esto: el que está Sí. nacido de Dios no peca. y tenemos que terminar de leer el verso Sí. porque viene algo muy bueno también. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él. Permanece en él Y luego dice, y no puede pecar porque es nacido. porque es nacido de Dios. Sí. Porque ha pasado por una tristeza según Sí. Dios, ha despertado de tal manera donde ya no quiere volver al pecado. Exacto. Porque una persona que ha vivido en los pecados y no se ha dado cuenta tan mal que fue y todo, Sí. y si de repente realmente se despierta su condición a la maldad, a todo, Sí. oye, no te vas a volver al No, siguiente. no, así No. Y también hay otro verso que es tan importante, donde dice que si andamos en el Espíritu Santo no vamos a, ¿cómo dice? Cumplir las obras de la carne. Así es. Entonces, el Espíritu Santo, cuando somos salvos, el Espíritu Santo realmente quiere morar entre nosotros. Él es Sí. nuestro guiador. Así Y es. si le vamos a seguir, no podemos pecar. Así Porque siempre el Espíritu Santo es algo tan importante. Mira que muchas personas no entienden eso. Sí. El Espíritu Santo, a través de la santificación, quiere morar entre nosotros. Y el Espíritu Santo es como por ejemplo, una persona que anda contigo. Sí. Y antes que tú toques el pecado, Sí. el Espíritu Santo es fiel, que va a decir, hermano, mi hijo, no hagas No eso. hagas eso. Así es. Exactamente. Gracias a Dios. Y es tan fiel que siempre ha hecho eso. Sí. Yo lo siento, yo lo he visto en mi propia vida. Desde ese entonces, donde yo fui salvo, claro, han pasado tantas cosas en mi vida, ha pasado por cosas difíciles, Sí. pero lo que yo puedo ver tan claro, porque yo entendí la doctrina correcta de la Biblia, me enseñaron esto. El Espíritu Santo ha sido tan fiel a mí. fiel. Antes que a lo mejor un pensamiento llega a tu mente, Sí. eso no es un pecado. ¿Por Así qué? es. Porque no es mi culpa que eso ha llegado. Sí. Pero el diablo y el mundo y todos los dibujos Sí. que hay por los retratos que uno ve o que Así es. están puestos por ahí. Pero cuando uno ve que algo está mal, el Espíritu Santo siempre está listo Sí. para guiarte. Y decir, Siempre. "Mira, no hagas eso". Siempre. Es un punto lo que tú mencionaste, yo creo que está muy, muy importante, que la gente entienda, que tiene el entendimiento que existe algo así, que eso es la doctrina de la Biblia, de Así una es. vida libre del pecado. Claro. Porque lamentablemente muchas personas no han escuchado. Porque lo que escuchan, sí, puede ser salvo, Jesús es el Salvador, Él te puede limpiar, Él te puede cambiar y todo, pero como que no hay el mensaje o el entendimiento para que las personas puedan entender, mira, soy libre, ya me perdonó, gracias a Dios, la carga ya del pecado ya no tengo, ya se fue, pero tengo entendimiento, ya puedo seguir libre. Y es lo que la gente necesita saber. Y por eso estamos haciendo así, haciendo este video para que gente, lo que quiere ser libre, las buenas nuevas. Las buenas Exacto. nuevas. La doctrina
correcta, sana es, hay una vida libre del pecado. Sí hay. Así es. Y gracias a Dios que es así. Como mencionaste, que no es que ya no vamos a tener tentaciones y ya no vamos a sentir un día como que vamos a sentir poco bajo y así. No, es algo lo que es muy importante que entendamos, que Dios Pienso tiene que eso. en esto es muy importante para poder entender, para que las personas entiendan, para que tú, el que estás escuchando, lo entienda. Lo importante es separar cosas. Sí. Separar cosas. Si nada más lo Muy generalizamos, como hablábamos ayer estábamos hablando del bautismo, Sí. que lo generalizan y ponen que la palabra bautismo, pero no lo separan. Claro. Sí. Entonces en esto también, en este Muy, tema del muy pecado, importante, muy importante. tenemos que separar para que en Sí. nuestras mentes sea posible. ¿Separar qué? Y si no, se confunde Sí, la se persona. confunde. Si no, sí se confunde porque nomás hablamos de pecado, pero ahí lo dejamos. Pero tenemos que separar cosas. Sí. Cosas como qué. Porque algunas personas creen que si un pensamiento malo llega a tu mente, Así es. ¿qué hacen? Es pecado. Es pecado. Y cuando Pues una tentación. una tentación Tenemos también. que separar. Sí. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? Un error también. Error también. Entonces tenemos pecado, Pecado, tenemos errores tentaciones y tenemos tentaciones y debilidades. y debilidades. Sí. Porque somos humanos. Sí. Y tenemos que separar todo eso en la Biblia. Eso sería otro tema grande Sí, que podríamos sí, pasar. Pero que es tan importante que las personas se dan cuenta que eso existe. Porque una persona que realmente es salva y no le están enseñando esas cosas, se va a sentir mal y se va a sentir que yo no puedo hacer eso. Y sin separarlo se va a ver como algo imposible. Sí, algo o sea, hasta imposible. para nosotros, si no lo Por vamos a eso separar llegan. esas cosas. Sí. Y por eso llegan a este punto. Exactamente. Dicen, no, pues para mí no es posible. Porque la tentación, por ejemplo, la tentación es algo que el diablo te está como a Eva. Vino a Eva y Sí. dijo, mira, haga esto. Eso no era el pecado. No, el no. pecado era cuando Eva ya decidió, Exactamente. yo voy a hacer eso. Ahí es donde llega el pecado. Pero siempre el pecado empieza con tentación. Siempre. Exactamente. Y eso es importante porque una persona nunca va a pecar antes que llega una tentación. Sí. Entonces aquí sería muy importante enfatizar, la tentación no es pecado. No es pecado. El pecado es qué haces con la tentación. Mira, un ejemplo. muy bien. Ese Por está ejemplo, muy si bien. yo te dijera, mira, hermano, ve y mata a aquella persona. Sí. ¿Has pecado porque yo te ha dicho? No es malo. No. pues, Pero sería malo, sería pecado si el Sí, hermano él iba. dice, hey, sí lo voy a hacer. Ajá. sí. Ahí es donde llega el pecado. Y así son con Más todas porque las yo lo cosas. y las escuché cosas. de alguien que lo dijo, pues no quiere decir que lo hizo. Entonces, hermano, eso es tan importante. Si yo de repente escucho que el diablo me diga, mira, odia al hermano Mikey, eso no es pecado a mi parte. No. Pero si yo le doy caso al diablo Sí. y yo dejo que él ponga odio en mi corazón contra ti, Exactamente. Ajá. Así es. ahí Ahí sí. es donde Ahí sí. hemos llegado. ¿Y dónde cruza uno de la santidad al pecado? ¿Cuál sería? Porque hay un paso. Muy buen Sí. punto. Porque dijimos Muy buen que, punto. que la tentación no es pecado. La debilidad no es pecado. El Un error. pensamiento malo no es pecado. Sí. Pero hay un paso donde tú estás pasando, estás Traspasando. traspasando Ajá. el último paso de la Ajá. santidad Sí. al pecado. Sí. ¿Y Exactamente. cuál sería eso? Ve que es un ejemplo, podemos dar un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, si yo te dijera, mira, róbate eso, pues es una tentación. Sí. Y tú en tu mente estás pensando, Sí. Lo estás Oh, procesando. estás procesando Sí. lo que Así está es. pasando Sí. en tu vida. Y Sí. aquí todo el tiempo la tentación empieza aquí. Y puede Estás- durar mucho tiempo. Y puede durar mucho O tiempo. poco tiempo. Es como que si estás sentando con el diablo y estás Sí. conversando, haga eso. ¿Por qué? Por esto. No, no lo quiero hacer. Ajá. Pues no vas a pecar. Ajá. Así es. Y si de repente le estás dando caso, oye, eso sería una buena idea. Es lo que dije. Es lo que Exacto. pasa. Ya estás en un peligro grandísimo. Grandísimo. Ya estás en la grandísimo. orilla. Ya estás en la pura orilla. Sí. Porque ya cuando hagas el trato, le digas sí en tu corazón. Ya, está ya. hecho. Ahí ya. Está hecho. Pero ha quedado muy claro aquí que eso es lo que estaba pensando ahorita, de separar, y de que ya quedó muy claro para cualquiera que nos esté escuchando, que nos esté viendo, de que tentación no es pecado, porque es. lo he escuchado de predicadores que lo dicen a su audiencia, pastores. Sí. Si tienes tentación, estás pecando. Y no. Y imagínate una persona que quiere vivir santa. Sí. Imagínate con ese mensaje. No, Se van a la no. casa No.
Es como que si estás luchando contra el diablo y ya anteriormente le estás diciendo, no vas a ganar, vas a perder. Y alguien que quieres confiar, alguien que tú... Y que lo estimas, lo admiras. Lo estimas y lo... Y imagínate, sí. imagínate un predicador que predica la doctrina de la Biblia y le dice a su Audiencia, a su su audiencia, mira, congregación. Dios les puede salvar Mm. y lo puede mantener salvo Uf. y libre. Esa Sí. persona se va a ir de allí Con con ánimo. ánimo. Sí. Y cuando llega la tentación puede decir, eso no es pecado, es el diablo y lo voy a resistir. Y tiene ánimo y fuerza tiene para ánimo y viene a en el siguiente servicio y Sí. puede levantarse a testificar de victoria, en su vida. ¿Y de por vivir qué? santo. Porque llegó al conocimiento. Porque llegó al conocimiento Sí. para separar las cosas. Mira que este es el punto más importante. Yo siento que tantas personas han sido salvas en el mundo, Sí, pero por la doctrina falsa, por los profetas falsos, que están allá afuera. los sí. han destruido las personas. Tan importante, Muy hermano. triste. Sí. Así es. Y otro punto se me da que sería muy importante. San Juan 8:34. Tenemos que leer ese verso. Sí. San Juan 8:34. Muy buen verso para ponerle un sello a Para todo lo ponerle que un hemos sello a lo que dicho. Eso hemos está muy dicho. bien. Sí. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí. Esclavo es del Que pecado. hacen pecado. Pero lo bueno que no queda ahí, ¿verdad? Sí, amén. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. El otro verso. Deberíamos 36. de leer el 36, ¿verdad? Sí. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. ¿Libres de qué? Verdaderamente libres, Del exactamente. pecado. Del pecado. No libre de tentaciones, Así no es. libre de debilidades, de nuestra humanidad, Así es. de todo eso, pero del pecado. Del pecado. Y mira, otra cosa. Sabemos que Jesucristo dijo a los fariseos, no sé dónde está ese verso, a donde yo voy, ustedes no van a poder ir, Ujú. Sí. porque se van a morir en sus En sus pecados. Sus pecados. pecados, exactamente. Los pecados no pueden entrar al cielo. Sí. Si una persona se muere en sus pecados, se muere perdido. Así es. Entonces, estos estudios son tan importantes Muy importante. Sí. y esperamos que sea una ayuda, Amén. algo que les va a guiar en su vida Amén. para que puedan vivir una vida santa. Amén. Porque nosotros aquí, yo conozco a estos hermanos, Amén. yo personalmente lo he experimentado Amén. y yo conozco la vida de estos hermanos. Esa es una vida que se puede obtener Que se puede obtener. y es para todo. No es nomás para nosotros, es para toda cultura. toda Gracias a Dios. No Gracias a importa lo Dios. que has hecho, Sí. no, es para ti. Hermano Juan, si me permite nada más quisiera, favor. usted estaba ahorita enfatizando de la escritura en Juan 8, que decía, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y usted decía, ¿libres de qué? Nomás no quisiera terminar esto sin leer una escritura. Claro. En Tito 3. Sí. Tito En 3. Tito 3, esta ha sido una de mis escrituras favoritas por varios años. Dice, porque en ¿Cuál versículo 3, perdón. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Sí. Entonces, Eso es tan maravilloso. entonces, como usted decía, que no importa tu cultura, Sí. no importa No importa tu tu color, pasado. no importa tu pasado, es para Así todos. es. Y, por ejemplo, en nuestras vidas, si leemos este verso, está describiendo nuestra vida pasada, Exactamente. Así No es. presente. no presente. Pero así Y era. dice, porque nosotros también éramos en Éramos. otro tiempo. Éramos Sí. en otro tiempo. Pero el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor Salvador. para con los hombres, y luego dice el versículo 5, nos salvó. Qué maravilloso. Gracias Así a es. Dios. Gracias a Dios. Muchas gracias por escucharnos. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Me ha gustado mucho esto. Muy bien. Sí. Hasta la otra.
Dios los bendiga.